Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermanos, ustedes están aquí. Estamos aquí. Vamos con la alabanza, ¿verdad? Dios está aquí y nosotros también. Amén. Perfecto. Pues continuamos con Proverbios capítulo 5. Perdón, no continuamos. Estamos en Proverbios y vamos a ver el capítulo 5 el día de hoy. Voy a hacer todo lo posible por terminar el capítulo. Ya ustedes que me conocen, para mí no es fácil el abordar un capítulo completo porque hay mucha información importante, mucha carne espiritual y por lo tanto me gusta ir a un paso que sea práctico para poder discernir y recibir lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo el intento porque todo está en su contexto. Bien, así es que Proverbios capítulo 5, el título del estudio es Medidas de Prevención. Medidas de prevención. ¿Qué son medidas de prevención? Alguna medida de prevención sería una señal de alto, una señal de cuidado. Si alguien escarba en la calle o en el suelo, en algún lugar de esta ciudad, ustedes ya saben, tienes que comunicarte primero con la ciudad, con el departamento de electricidad, con el departamento de gas, porque puede que al escarbar allí, pues vayas a electrocutarte o a dañar una pipa de gas y puede estallar algo allí, puede ser un accidente grave. Así es que, cuidado, esa es una medida de prevención, cuidado. O sea que es una advertencia, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Qué fin tiene esa advertencia? Sino solamente para que uno esté preparado y conozca de antemano los peligros o los riesgos o qué es lo que puede suceder. Esas son medidas de prevención. El el capítulo 5 de Proverbios es exactamente eso. Todo el Proverbio capítulo 5 son medidas de prevención. Es el mensaje, el consejo de un padre al hijo. Pero esto significa entonces que solamente es para varones, para los hijos y no las hijas, estas medidas de prevención. Entonces dirán las damas, ay, qué bueno, entonces no tiene nada que ver conmigo. Las pedradas espirituales yo no las voy a sentir, dicen las damas. No, estas medidas de prevención es para todos. Adulto, pequeño, anciano, hombre, mujer, casado o soltero. No importa, las medidas de prevención son útiles para todas las personas, para todas las edades, en cualquier lugar del mundo. Es una regla espiritual, es una regla bíblica. Y esas son las medidas de prevención. ¿Cuál es esta medida de prevención el día de hoy? No seas infiel. No seas infiel. Podemos ponerlo de otra manera. No traiciones a aquel que te ama. Si tú eres una mujer, entonces no traiciones a tu marido. Si tú eres un hombre, entonces no traiciones a tu esposa. Ahora, una vez más, uno puede decir, oh, pero yo no estoy casado. No seas infiel a Dios, porque Él es quien te ama. La fidelidad entonces es para todos. No traiciones a aquel que te ama. No le seas infiel a aquel que te ama. La realidad es esta. Cuando uno verdaderamente ama a alguien, es natural mostrar fidelidad hacia esa persona. Cuando verdaderamente amas a aquella persona. Cuando aquella persona
verdaderamente no te interesa, no te importa, aunque tú digas te amo, pero si verdaderamente la amas a esa persona, no vas a serle infiel. Entonces, ¿por qué sucede la infidelidad? Es ahí donde uno tiene que recapacitar o reflexionar en la condición de nuestro corazón. Yo debo de reflexionar dónde verdaderamente está el amor hacia aquella persona que yo digo o le digo te amo. Si le soy infiel, es que verdaderamente no la amo a esa persona. Es así de sencillo, es muy claro, es muy práctico. Y eso es lo que vamos a ver. Esas son las medidas de prevención de Proverbios capítulo 5. Amado Señor, habla a tu pueblo. Estas medidas de prevención, lo que es lo importante de ser fiel, ya sea como marido o como esposa, de los hijos a los padres, no importa si seas soltero o no, debemos de serte fiel a ti, Dios Todopoderoso. Tú eres quien más nos ama sobre todas las cosas y debemos serte fiel a ti y punto. Ayúdanos. Espíritu Santo, te invito a que seas tú quien enseñe. Te lo pido por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén y amén. Capítulo 5 de Proverbios, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, o sea, pon atención a este consejo sabio. Y a mi inteligencia inclina tu oído. Una vez más, está repitiendo, redundante, ¿verdad? Escucha, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, o sea, el conocimiento, lo que entiendes, lo que ahora ya estás recibiendo. Ese es el llamado del Padre al Hijo. Ya sabemos que aquí es Salomón quien está escribiendo estos proverbios. Él es el autor de la mayoría de los proverbios, no de todos, lo vamos a ver más adelante, pero en este caso, en este Proverbios capítulo 5, es Salomón quien ha escrito este capítulo 5 de Proverbios. Básicamente aquí lo que tenemos es de que es el sabio Salomón quien está impartiendo el sabio consejo. Las medidas de prevención vienen del hombre más sabio que ha existido en la historia de este planeta. Primera de Reyes 3:12, Dios lo dice de esta forma. Dios hablando con Salomón, le dice: te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, hasta que nazca Edgar. Obviamente no es así, porque Salomón, dice Dios, que ha sido y será, entre todos los que Dios le ha dado vida, el más sabio. Este consejo viene de él, del sabio Salomón. Y el sabio Salomón lo que está tratando de hacer aquí, su propósito en Proverbios 5, en aconsejarle al hijo, es de que el hijo evite vivir los mismos dolorosos tropiezos que Salomón vivió. Así es, iglesia, Salomón experimentó dolorosos tropiezos en su vida. ¿Por qué? A causa de la infidelidad. Así es que aquí el sabio Salomón está hablando de su propia experiencia, los dolores de su propia carne. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 11, versículos 1 al 3. Pero todo el capítulo 11 de Primera de Reyes básicamente relata los desastres, los tropiezos, los dolores, los problemas que tuvo Salomón y los problemas a consecuencia de la infidelidad de Salomón que tuvo el pueblo después de que Salomón muere. Los hijos fueron los que sufrieron también, no fue solamente Salomón. Sus siguientes generaciones sufrieron los dolores, las consecuencias.
Primera de Reyes 11, versículos 1 al 3, dice, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Estos son pueblos, son otras regiones, otros países. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Dice Dios aquí ahora, continúa diciendo en el versículo 2, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. O sea, se van a hacer idólatras. A estas, pues, dice Dios, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres con las cuales él tuvo relación. Y sus mujeres, dice ahí, versículo 3 al final, escuche, la infidelidad aquí se marca, sus mujeres desviaron su corazón. Imagínese usted, 1000 mujeres. Muchos hombres dirían, ¡wow! Apenas llevo una o dos o tres, no sé cuántas personas o mujeres lleve la persona, o la mujer también. Las mujeres tienden a hacer lo mismo, no solamente son los hombres los cuales son mujeriegos o infieles, ¿correcto? Y podrías decir, yo también quiero marcar la misma pauta o llegar a la misma marca que Salomón. No, eso no es lo saludable. Esto no es algo bueno que Dios está relatando aquí. La Biblia es fiel en darnos también, en mostrarnos los errores de la gente. Es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia no esconde los pecados y los errores de los héroes bíblicos. La Biblia verdaderamente te dice tal y como es el corazón de toda la persona. Somos malos. Hasta que Dios llega a nuestro corazón, nos redime, nos limpia, nos purifica y nos cambia, nos transforma. Así es que Salomón es lo que está tratando de impartir aquí a su hijo, para que su hijo no tenga que vivir los mismos tropiezos. Ahora, si usted es como yo me rasco la cabeza al leer esto, porque acabamos de ver de que Salomón es el sabio, el hombre más sabio, la sabiduría. ¿Qué sucedió con la sabiduría de Salomón? Entonces, ¿por qué comete tan o semejante error? O semejantes errores. ¿Qué no se supone que la sabiduría es para eso? ¿Qué no se supone que es el propósito de los proverbios? Esa es la razón, ¿se ha dado cuenta? Para entender y alejarnos del mal camino. ¿Recuerda que eso es lo que hemos estado aprendiendo en proverbios? Entonces, ¿qué sucede con la sabiduría? Iglesia, qué bueno que lo pregunte, porque la sabiduría no es solamente lo más importante que uno debe de tener. Nos invita la Biblia, si te falta sabiduría, pídela y Dios te la dará. Pero ¿sabe qué debe de ir unida o con qué debe de ir unida la sabiduría? La sabiduría sin el temor de Jehová es inútil. Eso solamente va a ser entendimiento, conocimiento, va a ser como los profesores de universidad. Va a ser como un maestro de escuela. Va a ser con la persona que diga, yo soy el más inteligente de todos. Pero sin el temor de Jehová, esa persona es un criminal, un ratero, una persona egoísta. Es lo peor de lo peor. Así era yo, nada más sin sabiduría. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? El temor de Jehová. ¿Por qué? Porque Proverbios 1:7, escuche, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros no tenemos el temor de Jehová, no vamos a iniciar a utilizar el principio de la sabiduría. No van a ser la sabiduría. Proverbios 3:7, escuche, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ya ve? No dice ahí, sé sabio y apártate del mal. Dice, teme a Jehová. El temor es algo sano,
el tenerle miedo, temor, pavor a Dios, porque Él es un fuego consumidor, dice la Biblia. Lo debemos de honrar tal y como lo que es Él, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, que está sentado en el trono. Sí, nos ama, sí, nos da compasión, misericordia y su gracia, pero también es un juez. Y no debemos de jugar con Él, lo vamos a ver más adelante. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén, iglesia. Amén. Versículos 3 al 11 de Proverbios 5 continúan diciendo: ahora, los labios de la mujer extraña destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, o sea, al infierno, o un lugar de separación. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella, o sea, de la mujer extraña, tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacíen de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Versículo 11, escuche. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Qué curioso que nos diga que aquí hay miel y aceite. La palabra de Dios es miel. El Espíritu de Dios es aceite. Hay una espada de doble filo, también es la palabra de Dios. Pero estas son cosas que destruyen. O sea que el enemigo, Satanás, quiere hacerse pasar por algo bueno, como un ángel de luz, dice la palabra. Debemos de tener cuidado porque Satanás me quiere hacer tropezar, me quiere desviar y me hace pensar y sentir o quizás tener esta idea de que eso no me va a hacer daño. Que al cabo es un poco de pornografía. O que al cabo nada más le voy a hacer un piropo a aquella persona. O nada más le estoy guiñando el ojo, ¿no? Todo es inocente. No. Eso no es la verdad. Porque la verdad, lo que es verdadero, no te va a dañar. Aquí dice que al final se va a consumir tu carne y tu cuerpo. Vas a gemir al final. Es un gemido de dolor. Debemos de ponerle atención entonces a lo que dice Dios. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Las medidas de prevención entonces aquí en los versículos 3 al 11 son ¿qué es? Aléjate de la mujer extraña. Aléjate de aquella persona de la cual o con la cual no debes de estar. Ya lo mencioné. No importa si estás soltero. No importa si eres mujer. Puede ser el hombre extraño. Así es que debemos de reconocer de que la fidelidad se muestra ante todo a Dios. Si yo le soy fiel a Dios, ¿sabe qué sucede en mi corazón? En mi alma y con mis ojos, le voy a ser fiel a mi esposa. Al hablar de la mujer extraña, también debemos de aceptar y reconocer de que en aquellos días el templo, existían templos religiosos, los cuales ofrecían sacrificios para Baal. O sea, un dios de minúscula que no tiene nada que ver con el Dios verdadero de la Biblia. Esto es algo satánico. Y uno de los rituales religiosos que tenían para Baal es de que los hombres tenían sacerdotisas que verdaderamente eran prostitutas y las cuales dabas una ofrenda dentro del templo y después tenías relaciones íntimas con esa mujer. Y así tú consumías tu
tu sacrificio y se aceptaba ante los ojos de Baal. Pero si usted se da cuenta, eso es una mentira. Eso destruye. Dice ahí el versículo 11, se va a consumir tu carne y tu cuerpo. Pero eso es algo que estaba sucediendo en aquel entonces. Mire, el profeta Amos lo describe de esta forma. En el profeta Amos capítulo 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Mire lo horrible que es esto, la locura. Dice, el hijo y su padre se llegan a la misma mujer. Está hablando de la prostituta en estos templos. Se llegan a la misma mujer, profanando mi santo nombre, dice Dios. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. ¿Se puede usted imaginar? Pero ¿sabe de que esas cosas también ocurren hoy en día? En los noticieros yo he leído donde en alguna iglesia supuestamente cristiana o católica o supuestamente protestante o que dicen que conocen a Dios, a Jesucristo, tienen orgías. Es exactamente la misma práctica de lo que está sucediendo aquí. Y Dios aquí nos está diciendo, aléjate de esas cosas. Nos dice ahí que esta mujer extraña o el hombre extraño para usted, mujer, dice que destila miel y que su paladar es un blando aceite. Es una descripción de algo suave, ¿verdad? Algo dulce, algo agradable. Pero esto, escuche muy bien, iglesia, al principio esos labios le van a brindar a uno un sabor delicioso, sí. El pecado es algo que te gusta hacer, a todos nos gusta hacer, pero en realidad el resultado, la consecuencia va a ser amargo. Y dice ahí que es una amarga espada de doble filo. La espada de doble filo, la palabra de Dios, lo que hace es de que penetra mi corazón, redarguye mi corazón con el propósito de transformarme, de dirigirme al arrepentimiento y de cambiar. Y de decirle a Dios, perdóname. Pero esta espada de doble filo te va a matar. Es así como funciona Satanás. Él nada más viene para matar, robar y ¿para qué? Destruir. Así es que es una amarga espada de doble filo, la cual esta mujer extraña o el hombre extraño, repito, sus pies conducen al camino que desciende a la muerte, dice ahí. ¿Cuál es la solución práctica entonces? ¿Cuál es la medida de prevención que debemos de poner en práctica? Veámoslo en secuencia. O sea, como los boxeadores, los entrenan y les dicen 1, 2, 1, 2. Mire, es así de sencillo. La solución, la medida de prevención es práctica. Primero, 1, aléjate y no te acerques de ella. 2, porque si lo haces, te vas a evitar ver tu fuerza y tus trabajos en la casa del extraño. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos dice esto? ¿Va a ser tu fuerza y tus trabajos en la casa del extraño? En otras palabras, cuando uno se mete en adulterio, ¿qué sucede? Divorcio. ¿Eso es gratis? ¿Verdad que no? No. Cuesta muchísimo dinero. Entonces, tus fuerzas, o sea, tu vigor, vas a perder todo tipo de ánimo, tu fuerza. Y tus trabajos, o sea, lo que tú has trabajado para tener, para poder conservar tus ganancias, dice, van a quedar en la casa del extraño. Tú no las vas a tener. Lo vas a perder todo. ¿Se da cuenta? 1, 2. Aléjate y vas a evitar estas cosas. Otro ejemplo, dice ahí, no des tus años al cruel. ¡Bam! 1, no des tus años al cruel. ¿Quién es el cruel? Dios no lo es. Dios es quien más nos ama, pero el enemigo de nuestra alma, Satanás, él es el cruel. Y Dios aquí está diciendo, mira, si tú no te alejas de estas cosas, estás dando tus años al cruel. Toda tu vida va a ser un desperdicio. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a mujeres o a hombres o a mujeres que cometieron adulterio que dicen, me arrepiento de lo que he hecho porque lo perdí todo?
perdí así, perdí asá, lo tenía así, lo tenía acá y ahora no tengo absolutamente nada. Ese es el uno. No des tus años al cruel. ¿Por qué? Porque si te alejas de esas cosas, evitarás el no gimar al final. Ya lo había mencionado. Ese gemido va a ser un gemido de dolor. Vas a llorar. Vas a sentir algo profundamente doloroso en tu alma, en tu ser, tu corazón. Y Dios no quiere que tú, ni yo, ni nadie dentro de su iglesia experimente tal cosa. Además, miren nada más, el pilón 1, 2 y un pilón. Además, evitará repetir con arrepentimiento lo que ahora el sabio Salomón nos dice en los versículos 12 y 14. Ese es el pilón. Mire lo que Dios desea que nos evitemos en decir. Que lleguemos a ese punto. Versículos 12 al 14 dice, y vas a decir y digas. Mire, hay ahí símbolo de exclamación. Está gritando, es un fuerte grito. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. En otras palabras, no escuché la sabiduría de Dios, dejé a un lado el temor de Jehová, lo aborrecí fue tanto el aborrecimiento a la sabiduría de Dios que no lo escuché y me metí en graves problemas, en cosas que no debí yo haber hecho. En todo mal he estado, dice ahí. En medio de la sociedad y de la congregación. O sea, dentro y fuera de la iglesia. Esto es lo que sucede. Y esto es lo que debemos de evitar. El sabio Salomón entonces aquí está arrepentido. Su consejo verdaderamente viene ahora de su propia experiencia. ¿Verdad? Y sépase usted de que cuando ahora nosotros sabemos de que hablamos de nuestra propia experiencia, el consejo es aún más que importante. Porque ahora yo sé lo que te estoy diciendo, no hagas eso. No lo vayas a hacer así, porque yo sé lo que te digo. Yo ya lo viví. Evítate ese dolor de cabeza, corazón y alma. Esto es lo que está diciendo aquí Salomón. Amén. Amén, amén. Un segundito. Estoy obedeciendo la palabra. Mire, dice ahí versículos 15 al 23. Bebe el agua. Ahí está. Obedecí. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán? Es una pregunta ahí. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa, gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¡Wow! Aquí hay un montón de cosas que no entendemos muy bien, ¿verdad? Es un lenguaje, un idioma totalmente extraño para muchos de nosotros. Pero en realidad es algo muy hermoso. El libro de Proverbios en realidad está compuesto en forma de poesía. Y eso es básicamente lo que estamos viendo aquí. Poéticamente hablando, aquí la sabiduría que Salomón nos está impartiendo aquí es algo muy hermoso, algo maravilloso. Comenzamos a discernir esto, a entender mejor lo que nos acaba de decir de los versículos 15 al 23. Primero, allí al final del versículo 18, me está hablando de la mujer de tu juventud. Para usted, mujer, sería el hombre de su juventud. ¿Ok? O sea, la persona con la quien tú estás casada. La persona con la quien
con la cual tú estás dedicada a amar. Si eres soltero, Dios es esa persona. De hecho, ya lo había dicho, yo, de todos modos, aún como casado, en mi matrimonio, yo le tengo que ser fiel primero a Dios. No le tengo que ser primero fiel a mi esposa. No sirve así. Primero es serle fiel a Dios y después a mi esposa. Automáticamente sí sucede. Así es que la mujer de tu juventud, aquí Salomón le da una descripción como cisterna de agua, un raudal, un pozo, una fuente de agua, manantial, una corriente de agua. ¿Se da cuenta las descripciones aquí? Todas estas son sinónimos. Todas tienen que ver con agua. Qué interesante. ¿Por qué será esto? Porque mire, cuando nos recreamos, como dice ahí la palabra, de recrearnos en esta persona que es descrita como agua, voy a tener vigor. En otras palabras, se lo describo de esta forma. Cuando yo voy a correr o hago un poco de ejercicio, después de repente me da sed. Y cuando tomo un poco de agua, ¿sabe qué sucede en mi ser, en mi cuerpo? Me da fortaleza. Me ayuda. Y puedo continuar haciendo ejercicio. Esta es la descripción aquí de lo que Salomón nos está dando básicamente aquí. Es de que tú tengas esta satisfacción completa en la persona en la que tú estás dedicada a amar y a serle fiel. Y esa persona es la que te va a dar lo que tú necesitas en el momento que tú necesitas. Por eso dice ahí que sean sus caricias para ti solo. Esas caricias son para ti. O sea, Dios las ha diseñado, te las ha dado exclusivamente para ti. Esta mujer que yo tengo, mi esposa, es exclusivamente para mí. Y eso es lo que Dios me está diciendo, de que mira, ella es la persona en la cual tú debes dedicar todo, buscar lo que tú necesitas, todo lo que tú quieres, es allí donde vas a encontrar las caricias que tú quieres. Y no solamente se trata del acto del amor en cuanto a las caricias, sino también el cariño del día a día, ¿verdad? La atención, esas caricias del día a día. Por eso dice ahí, en todo tiempo, ¿se da cuenta? En todo tiempo, mire la palabra que utiliza ahí en el versículo 18. En todo tiempo, alégrate. Alégrate. ¿Sabe de que un corazón contento es aquel que tiene el temor de Jehová y que tiene la sabiduría de Dios, la está practicando la sabiduría de Dios? Eso es un corazón contento y te alegras de lo que tienes. ¿Qué sucede cuando no eres una persona contenta? Estás buscando en otros lugares. Hay un dicho muy popular, bueno, ya no sé si es popular hoy en día, ya tengo años que yo no hablo de esa forma, pero antes del 2004 es de que si tienes carne en tu casa, no hay necesidad de ir a buscar carne en otro lugar. En otras palabras, si tienes lo que necesitas en tu hogar, no vas a estar buscando en otros lugares dónde ir a comer. Tiene sentido, ¿verdad? Porque estás contento con lo que tienes. En otras palabras, o en este caso bíblicamente hablando, es de que estoy contento con lo que Dios me dio. Y estoy contento con lo que Dios me da. Esto es lo que nos está transmitiendo aquí el consejo bíblico. Por eso, en todo tiempo, alégrate, y después dice ahí, recréate en tu amor. O sea, de que cada vez es algo nuevo. Y es verdad. La relación que yo tengo con mi esposa es diferente a la que yo tenía de recién que nos casamos. Y diferente a comparación a cómo era nuestra relación hace 10 años. Y diferente a cómo era hace un año. Ha estado mejorando. Más vale que digas lo mismo, ¿no? Pero la verdad es de que es así. ¿Por qué? Porque nos estamos alegrando y recreando en el amor del uno y el otro. ¿Verdad?
Sí, sí, es así de sencillo. Pero eso es algo que Dios nos da, no es algo que yo me invento. Nosotros no podemos inventarnos esta hermosa bendición. Esto viene de parte de Dios. ¿Cómo inicia una vez más? El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Esto es lo que nos da el contentamiento. Mire ahora el versículo 20. Mire, es una pregunta en realidad muy absurda. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. En otras palabras, como había dicho con el dicho, mira nada más la chiripada que me di. Si tienes carne en la casa, ¿por qué andas buscando carne por otro lado? ¿Verdad? ¿Por qué andas haciendo esto? La sabiduría de Dios es esencial, básicamente, para poder escuchar y aplicar las medidas de prevención. Iglesia, sin la sabiduría de Dios, sin el temor de Jehová, estas medidas de prevención son inútiles. Pero, si usted, iglesia, al igual que yo, nos ponemos la pila, vamos a darle vida a lo que dice Proverbios 1.5. ¿Recuerda lo que aprendimos ya en Proverbios 1.5? Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En otras palabras, cuando recibo el consejo, Dios dice que me hago más sabio. Una bendición. Ahora, si no le pongo atención a estas medidas de prevención y hago lo que yo quiero, entonces ten en cuenta que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Me voy a hacer un poco de trampita aquí, si ustedes me lo permiten. Proverbios 6, versículos 32 y 33, dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, eres un bobo, un tonto, necio. Y esa persona dice, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. En otras palabras, siempre serás conocida como una persona infiel o una persona adúltera. Te va a quedar la marca. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Versículo 21 ahora continúa diciéndonos Salomón: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Aquí es donde vemos ahora muy tangiblemente lo que es el significado del temor de Jehová. Iglesia, cuando yo reconozco de que Dios ve con sus propios ojos todo lo que yo hago, ¿sabe qué sucede? Hago lo que le agrada a él, en lugar de hacer lo que no le agrada a él. Todos mis caminos, dice aquí, básicamente están delante de los ojos de Jehová. Él ve, ya sea que esté escondido en un closet o en una cueva, no importa dónde yo esté, o en el centro de un pez enorme como Jonás. No importa donde usted y yo estemos, los ojos de Dios nos ven. Y dice ahí que Él considera mis intenciones. En otras palabras, en el original, es de que Él evalúa mis intenciones. En otras palabras, Él ve de que si verdaderamente estoy a punto de pecar a propósito o si lo estoy haciendo por ignorancia. Él evalúa. No me va a juzgar a mí, no me va a condenar cuando yo cometo un error por accidente o sin ninguna intención de hacer daño. No me va a juzgar de la misma manera como si yo fuese a pecar a propósito. ¿Sí me entiende? Eso es lo maravilloso de Dios. Y debemos de reconocer que, una vez más, el temor de Jehová, la sabiduría de Jehová nos van a ayudar a aplicar estas medidas de prevención. Concluimos con los versículos 22 y 23. ¡Wow! Lo voy a terminar. No lo puedo creer. Gracias, Señor. Muy bien. Ustedes también dicen lo mismo, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Conclusión. Versículos 22 y 23 dicen:
Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él, o sea, el impío, el que comete el error, por falta de corrección, dice ahí, errará por lo inmenso de su locura. En el original, ahí lo inmenso, primeramente lo inmenso, o sea, lo enorme. Eso es un tamaño gigante, ¿verdad? Errará por lo inmenso de su locura. En el original, la locura es en realidad un capricho. ¿Qué es una persona caprichosa? Sino una persona que hace lo que se le antoja. O sea, cualquier antojo, aunque sea lo más desenfrenado, se te antoja hacerlo y lo haces. Eso es un capricho. Y eso es lo que está diciendo aquí Dios, que cuando las personas se comportan de esa forma, entonces van a sufrir. Ese va a ser su propio error. Ante todo, dice aquí que son sus propias iniquidades. Eso significa que uno es responsable. No son las iniquidades de mi esposa o las iniquidades de mi papá o de mi mamá o de mi tío o de quién sé yo. Son mis iniquidades. Yo soy el único responsable. Ni tampoco es de Satanás. Muchas veces nos justificamos, es que el diablo me hizo. O me hizo que hiciera así el diablo. No, fuiste tú. Tú eres el responsable. Tú eres quien desobedeció a Dios. ¿Recuerdan en el jardín del Edén? Adán, Eva y Satanás. Dios juzgó a los tres. Pero fue Adán quien cometió el gravísimo error. Sí, Eva fue quien tomó del fruto. Ella desobedeció. Pero Adán tuvo que haber hecho algo al respecto. Adán es el responsable. La mujer que tú me diste, recuerda que le dice, no, fuiste tú, Adán. Y la mujer, fue Satanás. No, fuiste tú. Cada uno responsable, son sus propias iniquidades. Note ahí que dice en los versículos 22 y 23, son las cuerdas de su pecado. Por falta de corrección y lo inmenso de su locura. Falta de corrección no es de que hubo corrección, sino de que ignoraste la corrección. Es lo que dijo ya en el versículo 12. Aborrecí el consejo. Me dieron el consejo, me dijeron, no hagas así, Edgar, pero yo dije, tú qué sabes, yo voy a hacerlo de todos modos. Capricho. Esa es la falta de corrección, la inmensidad de mi locura, mi capricho. Así que aquí hay dos verdades. Hay dos verdades que sucederán a todo aquel que decida ignorar las medidas de prevención. Ya con esto concluimos. Mire, la verdad número uno es de que ciertamente quedará prendido y retenido aquel que haga esto, que ignore las medidas de prevención. Quedarás prendido y retenido. En otras palabras, es como una cárcel. Eres un prisionero de tu pecado. ¿Sabía usted que el pecado no ciega? El pecado no ciega. Es el pecado lo que me hace sentir o justificarla. Que al cabo nadie me ve. Juan 8:34 dice Jesús hablando, el Señor Jesucristo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Número 2. La segunda verdad de lo que le sucederá a todo aquel que decida ignorar las medidas de prevención es de que ciertamente morirá. Puede ser una muerte física o puede ser una muerte espiritual. Lo más probable es de que habla de la muerte espiritual. En otras palabras, para comprenderlo muchísimo mejor, iglesia, es una separación de Dios. Separación de Dios. Génesis 2, capítulo 2, versículos 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche, mire, le da todo. Mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, dice ahí, ciertamente morirás. Estaba hablando de una muerte espiritual, una separación de Dios. La infidelidad nos separa de Dios. Una vez más, no importa si es con tu esposo o con tu esposa, esa infidelidad te separa de Dios y te va a separar de tu cónyuge, de tu compañera o compañero. Si eres soltero, la infidelidad te separa de Dios y te va a separar de todo lo demás o de todos los demás. ¿No le parece interesante aquí que Adán y Eva estaban en un huerto donde tenían todo lo que ellos necesitaban? Pero el capricho fue, oh no, tengo que agarrar de ese fruto porque es el que se me antoja. ¿Se da cuenta? La medida de prevención entonces es obedecer aquí lo que Dios está diciendo. De todo esto puedes tocar, puedes comer, aprovéchalo, disfrútalo, más de esto no. Para mí, como esposo, entonces me está diciendo Dios, mira, ¿ves a esta mujer? De aquí, aprovecha, satisfácete, complácete, aquí. Nada más. De todo lo demás, no. Si yo soy caprichoso, entonces si se me antoja otra cosa o otra persona, pues entonces tengo que aceptar de que yo voy a ser el loco. Como dice el versículo 23. La inmensidad de mi locura. Iglesia, estas medidas de prevención son para todos, para cada uno de nosotros, hombre, mujer, casado, soltero, divorciado, no importa cuál sea tu edad. La fidelidad, primeramente y ante todo, es con Dios. Amén. Amén, amén. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por la fidelidad que tú nos das. Ahora abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y danos el temor a ti para poder aplicar, poner en práctica la sabiduría que tú nos das y poner en práctica estas medidas de prevención y de evitar el serte infiel a ti. Para nosotros los hombres, para evitar el serles infiel a nuestras mujeres. Para las mujeres, para evitar que ellas les sean infieles a sus varones. Para los solteros, de la misma manera, Señor. Porque tú tienes ya una pareja diseñada para bendecirles a ellos en un futuro, quizás, muy cercano. Y que te sean fiel a ti. Te damos gracias, Señor, por esta verdad. Gracias por bendecirnos con tu sabiduría. Ayúdanos, llévanos con bien. Ahora, Señor, también pongo en tus manos y a tus pies este pequeño redil aquí presente. Bendíceles, cuida y guarda de ellos. Sobre todo en sus necesidades físicas y de salud. Te pido, Señor, por cada uno de ellos. Te lo pido, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no se les olvide que nos mudamos. El 5 de febrero no vamos a estar aquí. 5 de febrero, nuevo domicilio. Amén, amén. Todavía falta un domingo más, ¿no? Sí.